Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Mahsine Meravet se quita el anillo de compromiso que llevaba desde hace meses y rompe el silencio con una frase que lo cambia todo. No fue por rabia, fue por respeto a mí misma. Las redes estallan, los fans se preguntan, ¿Cenk hizo algo imperdonable? ¿Hay una tercera persona? Pero Mahsine tiene su propia versión, y lo que cuenta deja a todos sin palabras. Todo comenzó con un gesto pequeño, casi imperceptible. Durante un evento benéfico en el que Mahsine fue fotografiada con un elegante vestido negro, muchos notaron la ausencia de un detalle importante, su anillo de compromiso. Las especulaciones comenzaron de inmediato. En menos de 24 horas, el tema era tendencia en redes sociales. Se quitó el anillo, escribió un fan en X, ya no están juntos, afirmó otro. Pero nadie tenía la versión oficial. Días después, Mahsine decidió hablar. En una entrevista exclusiva, miró a la cámara con serenidad y dijo, la gente cree que siempre hay una traición de por medio. Pero no, a veces simplemente dejas de sentirte parte de algo. Yo necesitaba recordarme quién soy, y eso no lo podía hacer mientras me miraba la mano y veía ese anillo. ¿Y qué dijo Cenk? El actor, conocido por su hermetismo, no tardó en reaccionar. Según fuentes cercanas, el mismo día en que las fotos salieron a la luz, Cenk la llamó insistentemente. Podemos hablar sin cámaras, sin drama, sin micrófonos, le habría dicho en un mensaje directo. Sin embargo, Mahsine no respondió de inmediato. No es que no quiera hablar contigo. Es que primero necesito hablar conmigo misma, le escribió al día siguiente. Lo que siguió fue una serie de encuentros privados, alejados de las luces del espectáculo. Una tarde fueron vistos entrando al mismo centro de bienestar donde se imparten talleres de comunicación emocional para parejas. A la salida, Mahsine se limitó a decir, estamos aprendiendo a escucharnos. Nada está roto del todo si hay voluntad. Pero mientras tanto, las teorías no paraban. Algunos medios aseguraban que Mahsine había encontrado mensajes sospechosos en el teléfono de Cenk. Otros afirmaban que era él quien ya no se sentía valorado en la relación. La verdad, según Mahsine, es mucho más sencilla, no hubo escándalo, hubo cansancio. Cuando una relación te pesa más de lo que te impulsa, es momento de detenerte y pensar. En su cuenta de redes sociales, Mahsine compartió una imagen de sus manos vacías, acompañada del mensaje, a veces quitarse un anillo es abrirse una puerta. La reacción fue inmediata. Miles de comentarios aplaudieron su valentía. Eres un ejemplo de amor propio, elegiste el respeto antes que la apariencia, gracias por hablar desde la verdad, fueron algunos de los mensajes que inundaron su perfil. Por su parte, Cenk publicó una foto antigua de ambos, en blanco y negro, con una simple frase, todavía creo en nosotros. Aunque no dio entrevistas, esa imagen fue suficiente para que sus seguidores mantuvieran la esperanza de una reconciliación. El amor no se borra de un día para otro, escribió uno de ellos. A veces alejarse también es amar, comentó otro. Mahsine, por su parte, no confirmó ni desmintió esa publicación de Cenk. Pero días después, durante una conferencia donde presentó una campaña sobre bienestar emocional femenino, dejó caer una frase que muchos interpretaron como una indirecta. El amor real no exige que dejes de ser tú misma para pertenecerle a alguien. El amor no debería doler. Los rumores sobre una tercera persona seguían flotando en el aire, alimentados por una foto que mostraba a Cenk cenando con una compañera de elenco. Aunque la imagen no mostraba nada comprometedor, fue suficiente para que las redes se encendieran de nuevo. Mahsine fue consultada al respecto por periodistas en la salida de un evento de moda y, con elegancia, respondió, no soy detective de nadie. Si alguna vez me siento traicionada, lo diré con mis actos, no con palabras. Lo más sorprendente vino cuando la madre de Mahsine, quien hasta ahora se había mantenido al margen, rompió el silencio en una entrevista radial, mi hija es una mujer fuerte, pero también muy sensible.
Lo que decidió hacer no fue por capricho, fue por necesidad. A veces el amor necesita pausa, no un final. Esta declaración humanizó aún más la situación y provocó un debate en redes sobre los límites del amor, el respeto y la salud emocional. Cenk, al parecer afectado por la exposición mediática, tomó una decisión radical, canceló su participación en una serie próxima a estrenarse. En un comunicado breve, explicó que necesitaba tiempo para ordenar su vida personal y priorizar lo verdaderamente importante. Los medios interpretaron esta decisión como una muestra de que aún tenía esperanzas de recuperar su relación con Maazine. Semanas después, la pareja volvió a ser vista en público. No como una pareja oficial, sino como dos personas que comparten historia, dolor y, quizás, un intento de reconstrucción. Fueron fotografiados en una cafetería del barrio de Bebek, con gestos tranquilos, risas tímidas y un largo abrazo al despedirse. Los paparazzi intentaron obtener declaraciones, pero Maazine solo sonrió y dijo, a veces el silencio también habla. Lo que parece evidente es que, más allá del anillo, del escándalo o de las versiones que se cruzan, hay un proceso profundo en marcha. Estamos aprendiendo a relacionarnos desde otro lugar, comentó Maazine en un live reciente. No estoy diciendo que volvamos o que todo esté bien. Digo que nos estamos escuchando con más honestidad que antes, sin etiquetas, sin máscaras. Los fans siguen divididos. Algunos piden que vuelvan, otros la alientan a seguir sola. Pero nadie duda de que lo que se vive entre Maazine y Cenk es real, humano y complejo. En una época donde todo se expone y se comenta, ver a dos figuras públicas navegar su intimidad con respeto y cuidado resulta, en sí mismo, admirable. En una de sus últimas publicaciones, Maazine compartió un fragmento de un poema que terminó por tocar el corazón de muchos: no me fui porque no te amara. Me fui porque empecé a olvidarme de cómo amarme a mí misma. Y con esa frase, dejó claro que su historia no está marcada por el drama, sino por la valentía de elegir el amor propio en medio del caos. Queridos seguidores, ¿creen ustedes que el amor entre Maazine y Cenk merezca una segunda oportunidad? ¿O hay decisiones que, aunque duelan, deben mantenerse firmes? Déjenos sus comentarios aquí abajo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que aún tiene mucho por contar. ¿Y ustedes, qué opinan de esta decisión? Comenten abajo su punto de vista. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les ha gustado este contenido. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que aún no ha terminado.